Buenas tardes con todos. Un gusto estar aquí con la presencia de la criminóloga Raquel García Martí desde España, que nos acompaña para este cuarto Congreso Internacional de Seguridad Informática y Hacking Ético. Estamos transmitiendo por las redes Analista Forense, SEA Forense y Forexin Colombia. Muy buenas tardes, estimada criminóloga. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, como hemos comentado, por desgracia, pues bueno, en COVID en casa, pero bueno, poco a poco se va pasando y siempre hacia adelante. Así es, hoy día nos va a tocar un tema muy interesante que es perfilación criminal. Sí, exacto. Hoy, bueno, voy a hablar un poquito sobre los distintos perfiles criminales que podemos encontrar en el ámbito del ciberespacio. Y bueno, si te parece, voy a compartir mi presentación Claro y que así sí. también podemos verlo un poquito mejor. Sí, sí. Opción share screen nada más. Perfecto. Eh, vale. Listo, ¿se Ahora, puede ver? sí, ya se ve perfecto. Vale, Bien. perfecto. Pues bueno, como bien hemos comentado, mi ponencia de hoy va a versar sobre el perfil criminológico de los ciberdelincuentes que, bueno, actúan en la red. Pero antes de entrar un poco en lo que es la materia, me gustaría explicar un poquito qué es la perfilación criminal. Y es que la técnica del perfilado criminal se nutre principalmente de dos procedimientos, como puede ser el inductivo y el deductivo. Por un lado, el enfoque inductivo es aquel que recoge información estadística extraída de datos sobre ciertos crímenes. A partir de estos datos se construyen perfiles criminales genéricos que sirven, por tanto, para analizar casos de crímenes específicos. También tendríamos el enfoque deductivo, que es aquel que utiliza la información detallada que podemos encontrar en el caso de un delito, de un crimen en concreto, en específico, empleando para ello la información extraída de la escena del crimen, como pueden ser las evidencias de tipo físico, psicológico, comportamental o también la información extraída de la victimología. Pero bien, antes de hablar un poco también de los perfiles criminales, de los delincuentes en el ciberespacio, hay que tener en cuenta que, claro, qué es lo que ocurre, ¿no?, con la perfilación criminal en el ámbito del ciberespacio. Es decir, ¿qué ocurre con un cibercrimen? Pues bien, ocurre que la escena del crimen se torna no tangible, bastante difusa y abstracta, y que además pueden existir una gran multitud de escenas del ciberdelito. Además, el comportamiento del criminal se muestra bastante abstracto y con un alto grado de volatilidad. También destaca el transnacionalismo y la deslocalización de estos delitos cometidos en el ciberespacio, lo cual obviamente va a añadir una mayor dificultad para el análisis. Todo ello también va a generar la deslocalización de Internet, de la red y por tanto del escenario del crimen, lo cual va a hacer difícil, si no imposible, diseñar un perfil del criminal. Además, hay que tener muy en cuenta que los delitos en la red traspasan todo tipo de fronteras, tanto geográficas como culturales. También tenemos la universalidad del ciberespacio, y es que es una característica que permite que cualquier persona en cualquier parte del mundo se pueda conectar. Esto lo que va a tener como consecuencia directa es que cada vez exista un mayor número de usuarios que se conectan a la red, lo que se traduce, por ende, en un mayor número de víctimas y de victimarios en la red. Finalmente, algo también muy importante que va a caracterizar los delitos cometidos en el ciberespacio es el anonimato en la red. Y bien, existen multitud de lugares desde los cuales se puede acceder a Internet, siendo prácticamente imposible localizar o identificar al agresor, como pueden ser cibercafés, redes de wifi abiertas, etcétera. Además, también hay ciertos servidores gratuitos que nos permiten realizar un envío masivo de correos de forma anónima que pueden estar infectados.
Claro, todas esas características, ¿qué es lo que producen? Pues precisamente van a producir que no exista un perfil estándar de ciberdelincuente, lo cual podemos entender que en perfilación criminal es un problema bastante importante. Y es que no es posible realizar una caracterización general del cibercriminal, excepto, es obvio, en lo relativo a que obviamente se debe de utilizar una tecnología informática que tenga acceso a las redes telemáticas, tal y como destaca Miró Linares, que es una eminencia en esta temática, en el año 2012. Esto tiene como consecuencia que cualquier individuo medio que tenga conexión a Internet puede acabar desarrollando una actividad ilícita en el ciberespacio. Además, esto ocurre debido precisamente a la propia naturaleza técnica, dinámica y constantemente innovadora que presentan los ciberdelitos. Y es que, por una parte, la perpetración de un ciberdelito requiere de cierta cualificación informática, es decir, requiere de ciertos conocimientos expertos, elevados en informática. Pero también es cierto que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido que poco a poco los ciberdelitos estén cada vez más al alcance de cualquier sujeto que utilice de forma rudimentaria o a nivel usuario las redes sociales, Internet, los sistemas, etcétera. Además, podemos encontrar también un caso muy curioso en el que es posible que las cualificaciones de algunos sujetos puedan servir de puerta de entrada precisamente a cometer estos ciberdelitos a otros sujetos con unas cualificaciones menores que se aprovechan del trabajo ya realizado por estos otros sujetos que precisamente poseen unos conocimientos elevados en la temática. La característica de que estos sujetos especialmente competentes como principal característica criminológica crean oportunidades delictivas para otros menos capacitados es el verdadero problema y, por desgracia, es una problemática bastante acentuada, como ya he mencionado, en perfilación criminal, y es que el perfil del delincuente cibernético es plenamente heterogéneo en cuanto a sus competencias informáticas, lo cual añade una dificultad bastante notable. Por desgracia, como consecuencia, muchos de los delitos que vamos a analizar a continuación no los realizan expertos informáticos, sino cualquier tipo de sujeto, ya sea mujer u hombre, que teniendo unos conocimientos en informática bastante básicos o incluso autodidactas, aprovechan el acceso que tienen a los sistemas, a las redes sociales, a las TIC, para llevar a cabo sus ilícitas actividades, tal y como destaca Galán Muñoz en el año 2005. Por esta característica es por lo que no vamos a poder analizar de forma concreta y precisa cada uno de los distintos posibles perfiles criminológicos que encontramos en los distintos cibercriminales, pero sí que vamos a estudiar en forma de bestiario las diferencias o los diferentes tipos de personas que participan en la cibercriminalidad. Por este motivo vamos a abordar algunas de las categorías criminológicas de cibercriminales y sus características más comunes en función de, tal y como yo he escogido, dos tipologías delictivas que van a ser los cibercrímenes económicos y los cibercrímenes sociales. En un primer momento vamos a analizar el perfil criminal de los ciberdelincuentes económicos. Y antes de entrar en la materia que nos ocupa, es muy, muy, muy importante realizar una clara distinción entre dos conceptos que ya surgió en los años 90, que nos va a servir muchísimo para comprender el verdadero perfil del criminal que está actuando en la red y que normalmente actúan por motivaciones económicas. Ambas tipologías delictivas o ambos tipos de criminales utilizan las tecnologías informáticas para acceder de forma ilícita a los sistemas y a las redes, pero se diferencian en función de su motivación, ya sea su actuar inocuo o sea malicioso. De esta forma, mientras que el hacking es el mero acceso a sistemas, a redes, datos, información, pero sin presentar ningún propósito malicioso de sabotear, dañar o utilizar posteriormente estos,
El cracking, por su parte, sí que será el acceso malicioso a los sistemas, a los datos o a la información con el objetivo primordial de dañar, causar daño al sistema, a sus elementos o al titular de estos datos al adquirir, eliminar o modificar la información de esta persona. Y por ello vamos a comenzar en un primer momento a analizar cuál es el perfil criminológico de un hacker. Bien, ¿qué es un hacker? Pues lo cierto es que la idea que tradicionalmente la sociedad posee del hacker suele confundirse, por desgracia, con la del cracker. Y es que a diferencia de este anterior, un hacker es un informático altruista que explora barreras en redes, en sistemas y que utiliza Internet como un campo de pruebas. Tradicionalmente se ha asumido que se trata de un sujeto que presenta unas habilidades sociales poco desarrolladas o incluso nulas. Pero claro, eso es bastante discutible, porque obviamente si tenemos en cuenta las habilidades sociales no tradicionales, es decir, las online, las que se llevan a cabo en redes, en Internet, pues podemos encontrar que un hacker normalmente sí que suele presentar amistades o incluso normas de comportamiento propias. También algo muy curioso es que es un sujeto que suele presentar un amplio abanico de ideas propias que se pueden conjugar como la ética del hacker, sobre todo ideas relacionadas con un acceso libre y neutral a Internet. Pero, como ya he mencionado, el perfilamiento criminal en el ámbito cibernético es una tarea muy compleja. Y, como era obvio, no existe un único perfil de hacker. Eso también es algo importante y a la vez complejo. Una clasificación muy acertada es la que lleva a cabo la doctrina al diferenciar tres tipologías de hacker. En primer lugar, tendríamos los white hat hackers, es decir, los hackers de sombrero blanco. Son aquellos que simplemente se dedican a la seguridad informática, estudiando, fortaleciendo de forma altruista, es decir, sin una motivación económica, simplemente por amor al arte, por así decirlo, de forma altruista las brechas de seguridad o los errores en la red. En segundo lugar, tendríamos los grey hat hackers, que son los hackers de sombrero gris. En este caso son sujetos que, lo mismo, traspasan niveles de seguridad, pero estos ofrecen sus servicios como administradores de seguridad. Es decir, su finalidad no es delictiva, no es maliciosa, pero tampoco es altruista como la de los anteriores sujetos, dado que lo que busca de su actividad profesional es precisamente obtener beneficios económicos. Finalmente, y también este es curioso, es el caso, la clasificación de los black hat hackers, es decir, los hackers de sombrero negro. Esta tipología son los hackers que encajan perfectamente en el concepto de cibercriminal. Son aquellos sujetos que vulneran sistemas y realizan intrusiones ilegales en sistemas privados con intenciones delictivas, al descubrir, revelar, dañar o apoderarse de datos. Y dentro de esta categoría es donde vamos a encontrar al cracker. Y por ello vamos a pasar a ver cuál es el perfil de un cracker. Pues bien, lo cierto es que muchos crackers son hackers que no encuentran una salida profesional o económica a aquello que han estudiado y que por tanto la logran en el terreno de la ilegalidad. La mayoría de los crímenes que se cometen en el ciberespacio suelen presentar una motivación económica y en el caso de los crackers pues suelen ser hackers que realizan intrusiones maliciosas a sistemas y que buscan vulnerabilidades y superan barreras en sistemas o en redes con la intención final de obtener un beneficio económico. Pero, como es obvio, el beneficio económico no va a ser la única motivación que va a mover a este tipo de sujetos, dado que también podemos encontrar crackers que operan ilícitamente en Internet movidos por reconocimiento, venganza, ego, experiencia, activismo, entretenimiento, etc., etc., etc. Además, una característica bastante peculiar y curiosa es que muchos de estos crackers suelen presentar rasgos de personalidad propias de un ególatra, ¿no? Suelen ser sujetos muy obsesivos y con un afán sumamente destructivo e insaciable, lo cual es bastante curioso y peligroso a la vez. Pero actualmente, ¿qué es lo que encontramos en la red? Es decir, ¿qué perfil en concreto encontramos
en los delitos cibernéticos por motivación económica? Pues principalmente en la actualidad encontramos a los hackers clandestinos de la web 2.0. Es decir, son sujetos que realizan cualquier tipo de ilegalidad, son totalmente versátiles en el ámbito de la red y que pueden actuar bien con motivación económica, más generalmente, o política, como podría ser el caso de los hacktivistas, actuando bien de forma individual o bien de forma grupal. Sin embargo, es cierto que muchas investigaciones y autores destacan que en los últimos años muchos de los hackers y crackers que actúan movidos por motivaciones económicas en la red ya no son expertos informáticos, todo lo contrario. Son sujetos, generalmente usuarios bastante jóvenes, que realizan incursiones ilegales, que presentan conocimientos básicos, autodidactas en informática y que aprovechan programas y scripts básicos para realizar esas ilegalidades en la red. Esto es lo que se conoce a nivel técnico como los script kiddies, es decir, son jóvenes, por lo general varones, no expertos en hacking, que aprovechan la popularización de Internet, de las TIC, de las redes sociales, para realizar sus ataques informáticos. Generalmente suelen escoger a sus víctimas al azar y aprovechan programas y aplicaciones sencillas para causar graves estragos y graves daños, los cuales suelen ser más fruto de su impericia o de la dañosidad del malware utilizado más que de sus propias habilidades técnicas. Y si nos centramos en algunos datos globales sobre la ciberdelincuencia socioeconómica, podemos encontrar que principalmente se trata de una criminalidad masculina, como podemos ver con ese 76%. También es una criminalidad bastante joven, con una edad media que ronda los 35 años. Además, tenemos que tener en cuenta que generalmente la carrera cibernética de un hacker, ya sea este criminal, es decir, cracker o no, suele comenzar bien en la adolescencia más temprana, edades más tempranas, comprendidas entre los 11 12 años, o más comúnmente alrededor de la adolescencia media, entre unos 13 y 14 años, por lo que vemos que la carrera criminal de los crackers es bastante temprana. Y además esta delincuencia económica en la red suele estar cometida generalmente por sujetos con un cierto grado de conocimientos, no son realmente legos, dado que por ello no podrían cometer este tipo de delitos en la red, debido a la necesidad de esos conocimientos, aunque sea en parte técnicos. Y además, si tenemos en cuenta lo que hemos mencionado anteriormente, de que actualmente podemos encontrar esa criminalidad económica cometida por jóvenes crackers, pues sería interesante hablar del perfil criminal del conocido cibervándalo o hacker vándalo. Generalmente suele ser un varón menor de edad, una edad comprendida entre los 14 y 15 años y que muestra una cierta adicción a las TIC. Además, suele mostrar conocimientos autodidactas y limitados, medios en informática y en el manejo de programas o aplicaciones maliciosas. Suele actuar normalmente también movido con la ayuda de programas que no son creados por él mismo, sino todo lo contrario, son programas o aplicaciones creadas por otros sujetos con unas cualificaciones mayores en informática, en sistemas, etcétera. Algo muy curioso es que estos sujetos se ven atraídos por la romantización de los hackers, a los cuales en los últimos años y con la popularización de la red, de los sistemas, etcétera, se les ha conferido una cierta fama y reconocimiento. Además, es importante destacar que actualmente el espacio criminógeno más comúnmente utilizado por estos jóvenes son las redes sociales, como por ejemplo Instagram, Facebook, etcétera, y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como son los teléfonos móviles, que es realmente lo que los jóvenes suelen tener en mano o hacen un mayor uso de ellos. Y además, los delitos que normalmente más suelen cometer se encuentran más o menos aquí, ¿no? Como podemos ver, atentado contra la propiedad intelectual, como la piratería es lo más común, contra la integridad moral y la libertad, amenazas, injurias, etcétera,
contra la intimidad, revelando secretos, o contra la indemnidad sexual, llevando a cabo de sexting, prácticas de sexting y posteriormente haciendo circular esas fotografías o esos vídeos íntimos. Además, cabe destacar, para finalizar con este punto, que la escasez de riesgos, la versatilidad del entorno virtual online, el anonimato, la transnacionalidad, la universalidad que precisamente posee Internet y el ciberespacio es lo que realmente hace idóneos estos delitos cometidos por estas personas tan jóvenes y en ocasiones con tan poca pericia, ¿no?, en el ámbito informático. Por tanto, sea como fuere, si queremos tener un perfil bastante genérico, general, sobre el hacker y cracker, porque ya hemos dicho que es muy difícil y hay muchísimas tipologías, pues podemos tener en cuenta que una característica bastante relevante es que a menudo se trata de sujetos, comúnmente varones, que presentan un perfil bastante alejado de la marginalidad y de la exclusión social. Hay que tener en cuenta que tienen acceso a las redes o a un sistema y, por lo tanto, no precisamente esto es una característica de clases sociales más bajas. Además, suelen presentar una autoestima bastante elevada, pero sin embargo no encontramos en ellos presencia alguna de patologías o trastornos de la personalidad. Tampoco suelen consumir drogas, salvo aquellos hackers o aquellos crackers con unos conocimientos más bajos, más escasos en informática o en sistemas. También presentan un cierto recelo hacia las autoridades, ya que algo curioso es que las consideran inferiores, precisamente porque está claro que no van a presentar esos mismos conocimientos técnicos, por lo tanto, se sienten superiores a las autoridades y, por lo tanto, en muchas ocasiones suelen mofarse, ¿no?, de su impericia en este ámbito informático. Finalmente, y algo bastante importante a destacar, es que muchos estudios, investigaciones realizados hasta la fecha, destacan la evidencia de que en la mayor parte de los casos suele tratarse de hacker o cracker con estudios superiores a la media poblacional. Eso sí, hay que tener en cuenta que hablamos de sujetos ya adultos que realizan incursiones ilícitas en Internet de un amplio calado, no nos referimos a esos script kiddies que realizan otro tipo de delitos. Pero bien, tenemos que tener en cuenta que no solamente existen hackers que cometen delitos en la red, obviamente existen otros muchísimos ciberdelincuentes, como puede ser el caso del insider. En este caso, un insider es aquel sujeto que aprovecha su posición dentro de una institución o empresa para realizar su ataque. Normalmente suelen ser los principales protagonistas de los data breaches o la de la destrucción, modificación o acceso a datos de empresas o de particulares. Y generalmente suelen tener un mayor éxito, dado que es más posible que pasen desapercibidos, y también van a presentar un mayor riesgo que los atacantes externos, dado que también van a presentar un mayor acceso a la información. Bien, pasamos al siguiente tipo de cibercriminal y podemos encontrar a las bandas organizadas. Y es que cada vez más destaca la interrelación entre cibercriminalidad y delincuencia organizada. Normalmente suelen tratarse de grupos criminales que aprovechan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para facilitar o para mejorar la comisión de ciberdelitos. ¿Qué ciberdelitos suelen cometer? Pues bien, tráfico de secretos empresariales obtenidos a través de Internet, extorsión, ciberfraudes, blanqueo de dinero a través de sistemas de pago online, distribución ilegal de materiales a través de redes y además el uso de Internet como mercado de venta ilegal de productos falsificados y de drogas farmacéuticas. Y bueno, antes de pasar al siguiente punto, no me ha dado tiempo, así que voy a poner a cargar en un momento el ordenador antes de que se apague. Así que, si me permitís un momento, voy a ello rápidamente. Perfecto.
Listo. Pues bien, vamos a seguir y vamos a ver un poco algunas clasificaciones que realizan sobre las bandas organizadas. En este caso, vale la pena destacar una clasificación muy importante realizado por Maguire en el año 2012. Este autor propone una clasificación sobre los grupos criminales que operan en Internet y realiza una clasificación compuesta por 3 tipologías principales que a su vez se van a subdividir en otros 2 tipos. En primer lugar, tenemos los grupos criminales que operan únicamente a través del ciberespacio. En este caso tendríamos los swarms o los hubs. Los swarms, por su parte, serían grupos desorganizados, sin un liderazgo claro, pero sí que presentarían un propósito común, como puede ser el caso de Anonymous. Los hubs, por su parte, son grupos más organizados y con una cierta estructura de mando bastante clara y organizada. En segundo lugar, destacarían los híbridos, que son aquellas bandas que combinan sus actividades criminales, es decir, actúan tanto dentro como fuera de Internet. En este caso tendríamos los cluster hybrid, es decir, grupos pequeños que son similares a los hubs, pero que se mueven tanto dentro como fuera de la red, es decir, son grupos organizados con estructura de mando clara y organizada, pero que no solamente actúan en Internet, sino que también se mueven dentro y fuera. También tendríamos los Extended Hybrid, que serían grupos menos centralizados que incluirían a su vez otros subgrupos que obviamente por motivos de tiempo y de extensión no vamos a ver. Finalmente, destacarían los grupos criminales que utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación precisamente para facilitar las actividades criminales que llevan a cabo en el espacio físico. Estos serían los hierarchies y los aggregate. Por su parte, los hierarchies serían grupos criminales tradicionales con una estructura bastante jerarquizada, como podría ser el caso de las mafias de la prostitución. Por su parte, los aggregates sería todo lo contrario, grupos no organizados, con menos duración y además sin un propósito claro. Pero algo bastante importante y también para darle a esto un poco de actualidad, es analizar qué es lo que ocurre, ¿no?, actualmente con estas bandas criminales y con Internet. Y es que si tenemos en cuenta la crisis sanitaria que actualmente está azotando a todo el mundo, ¿no?, esa crisis sanitaria del COVID-19, podemos observar la proliferación de grupos organizados que poco a poco han entrado en el mercado de la venta ilegal de material sanitario. Principalmente estos grupos suelen ser bandas que únicamente operan en la red o que combinan sus operaciones ilegales tanto dentro como fuera de Internet, como sería el caso de los grupos híbridos. Según informes europeos, los perfiles criminales de estos vendedores que a través de la red venden ilegalmente material relacionado con el coronavirus no están registrados y mucho menos tienen una autorización legal para vender productos sanitarios. Es bastante curioso saber cómo operan y es que para saltarse las restricciones que muchas tiendas online ponen para vender productos sanitarios fraudulentos, lo que hacen los cibercriminales es, en lugar de poner los nombres de los materiales sanitarios que se están ofertando, utilizan códigos y por lo tanto se saltan esas restricciones. Además, la forma de operar de estos ciberdelincuentes detrás de la red es bastante variada, es decir, muestran un modus operandi muy variado. Desde los típicos anuncios que podemos encontrar en redes sociales, como puede ser en Instagram o en Facebook, que incitan a la víctima para que accedan y una vez acceden, principalmente lo que se busca es el robo de sus datos. O enlaces de compra que simplemente podemos encontrar navegando cualquier día en Internet que nos redirigen a páginas web fraudulentas y que, por lo tanto, o bien nos venden material que obviamente es falsificado y no nos protege o no es funcional, o bien sencillamente nos estafan y jamás recibimos esos materiales. Pero no todo es COVID en Internet y, pues, por desgracia, también se mueve otro negocio bastante oscuro, como puede ser la trata de personas o la prostitución. Y es que podemos encontrar algunos grupos organizados
que utilizan Internet y las nuevas tecnologías de información y la comunicación para captar a mujeres o para captar a personas y operar, por tanto, fuera del ciberespacio, como es el caso de los hierarchis, que ya hemos visto anteriormente. Principalmente son grupos organizados que se dedican a la trata de personas y a la prostitución, como he mencionado. Normalmente los sujetos activos suelen ser varones, pero obviamente Internet es muy versátil y poco a poco se pone de manifiesto una mayor actuación de mujeres victimarias en ese tipo de delitos. Además, según Europol, en Europa los grupos de delincuencia organizada más activos suelen estar integrados por varones búlgaros, nigerianos y rumanos, seguidos muy de cerca por otros grupos criminales compuestos por personas de nacionalidad china, rusa o turca. Y bueno, pese a que cada grupo obviamente posee unas características propias, sí que es cierto que todas ellas presentan una sola característica muy importante y es la gran flexibilidad y la gran rapidez de reacción a cambios legislativos y políticas públicas. Y es que son capaces de adaptar su actividad tanto a cambios o a posibles cambios en la demanda como a posibles modificaciones o reformas legislativas, lo cual realmente las hace muy peligrosas. Pero bien, sabemos qué son las bandas y sabemos cómo operan, genial, pero ¿quiénes se esconden detrás de esas bandas criminales? Pues bien, en la actualidad los principales actores de delitos cibernéticos llevados a cabo por estas bandas organizadas serían hackers o en todo caso crackers, que son reclutados por ellas, y con ellos además también operan otro tipo de colaboradores, como podrían ser los insiders y las cibermulas, sin las cuales, qué duda cabe, el éxito de la cibercriminalidad no sería posible. Pero en este caso vamos a centrarnos en el perfil de los hackers, ya que son los que en mayor medida copan estas bandas organizadas. Generalmente suelen ser jóvenes, varones jóvenes, reclutados por estas organizaciones precisamente por sus conocimientos elevados en informática y por su voluntad de ganar dinero fácil. ¿Cuál es su edad? Pues bien, algunos estudios de profiling cifran su edad cerca de los 20 o los 25 años y además tampoco parece que tengan que pertenecer precisamente a una clase social elevada, ya que debido a la capacidad democratizadora de la red, que es capaz de igualar estratos, es decir, puede acceder a Internet una persona que pertenece a la alta cúpula social o una persona que pertenece a una clase social un poco más modesta o incluso más precaria, por lo que estos crackers van a pertenecer a cualquier clase social. Y bueno, antes de terminar con esta perfilación criminal sobre los delincuentes en la red por motivaciones económicas, también tenemos que hablar de algunos perfiles de cibercriminales económicos concretos, como serían los estafadores informáticos. ¿Quiénes se esconden a través de las ciberestafas? Pues en muchas ocasiones suelen ser varones, como bien hemos dicho a lo largo de esta ponencia, jóvenes, suelen provenir de África o de la península arábiga y además suelen utilizar las ciberestafas como principal medio de subsistencia, debido en muchas ocasiones a la precariedad que presentan, por desgracia, en estos países. Y bien, esto sería todo lo que podemos ver sobre el perfil criminal de los ciberdelincuentes económicos y ahora toca el turno de los ciberdelincuentes sociales. Y es que de la misma forma que ocurre con la cibercriminalidad económica y política, en la cibercriminalidad social también es bastante difícil establecer un solo perfil de agresor. Y además, en esta tipología de delitos es aún más difícil, si cabe, que las anteriores, dado que en esta categoría reúne delitos cometidos por una infinidad de motivaciones que irían desde un mayor de edad que lo que busca es abusar sexualmente de un menor de edad, pasando por la publicación de fotos comprometidas de un menor por parte de otro compañero para ridiculizarle,
llegando hasta muestras de agresividad a través de redes sociales o WhatsApp o foros, haciendo uso de amenazas, de insultos, etcétera. Por ello, para llevar a cabo el análisis de esta tipología delictiva, personalmente he escogido esta clasificación, que además también la realiza Miro Linares y que es bastante acertada. En este caso, he querido escoger delitos como el online grooming o child grooming, el ciberstalking y el ciberbullying. Y en este punto vamos a comenzar hablando del child grooming. Bien, ¿qué es este delito? Pues es el acto de contactar con menores de edad a través de redes sociales, de salas de chat, WhatsApp, etcétera, para acercarse a ellos e intentar posteriormente llevar a cabo un contacto sexual. Hace referencia principalmente a los comportamientos llevados a cabo por el depredador sexual en la primera fase del abuso, que principalmente va a estar compuesta por 3 puntos, que será el tratar de ganarse la confianza del menor, el acceder a información esencial, íntima y, por tanto, comprometida de este, y posteriormente buscar ponerlo un poco entre la espada y la pared y con ese chantaje acabar consumando el abuso con el menor. Algo muy importante en este ámbito de ciberdelitos sociales es que Internet no solamente ha cambiado la forma de hacer grooming, lo cual es obvio, sino que también ha cambiado diametralmente la forma de aquella persona que lo practica. Y es que se trata de un perfil sumamente distinto al abusador sexual tradicional, y precisamente ese perfil distinto se debe al ámbito cibernético en el que se practica este delito. ¿Qué es lo que ocurre en el ámbito cibernético? Pues bien, en primer lugar, el agresor, debido a esa universalidad, a esa transnacionalidad de la red, de Internet, el agresor puede acceder a un mayor número de potenciales víctimas, sobre todo menores de edad, pudiendo llevar a cabo, debido a esa universalidad y a ese anonimato en el que cualquier persona puede acceder a la información de los demás, pues pudiendo realizar precisamente un estudio previo del perfil de estos menores para seleccionar a las víctimas más vulnerables. En segundo lugar, debido a lo que ya he mencionado, la universalidad, el anonimato, en Internet se produce un aumento de potenciales agresores y abusadores sexuales, porque precisamente Internet permite difuminar la percepción del riesgo y vencer el aislamiento social que en muchas ocasiones sufren estos agresores, estos abusadores sexuales en el ámbito físico. Así que vamos a ver cuál es el perfil del cibergroomer. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con el abusador sexual tradicional, que normalmente suele ser un varón, motivado por la necesidad de ejercer poder, control, dominio o ira, sin ser consciente en ningún momento del daño que está causando a sus víctimas, pues contrariamente, el cibergroomer es aquel ciberdelincuente que actúa derivado por sus fantasías sexuales y por sus desórdenes psicológicos, motivados en muchas ocasiones por su necesidad de escapar de la realidad que vive, del aislamiento social, escapar también de la dificultad que presenta en el ámbito físico de establecer relaciones personales, también derivado de esa baja autoestima, y que, por tanto, todo este conglomerado de características hacen que, a diferencia del abusador sexual tradicional en el ámbito físico, el cibergroomer sí que sea consciente de su conducta y del daño que está infringiendo a los menores a los que ataca. Además, como ya hemos mencionado, el perfil del ciberdepredador sexual es diametralmente distinto y, al menos una buena noticia, menos peligroso que el del abusador sexual tradicional. Y es que mientras que el abusador sexual tradicional, es un depurado manipulador que esconde sus intenciones, esconde su identidad hasta que puede llegar a consumar el abuso, por ello es bastante peligroso. El cibergroomer lo que hace es que
no tiene una intención real de llevar a cabo sus fantasías sexuales, sino que simplemente las hace públicas de forma descarada en chats, en foros, etcétera, sin importarle lo más mínimo que pueda llegar a ofender o a molestar a ciertos usuarios. En la mayoría de los casos suele tratarse de varones, como ya he mencionado, y en este caso de edad bastante avanzada, que van a presentar fantasías sexuales con menores de edad. Además, suelen presentar una mayor empatía hacia sus víctimas, al contrario que el abusador tradicional, y también van a presentar un menor índice de desviación sexual y de distorsiones cognitivas. También van a presentar un mayor autocontrol y una menor impulsividad a la hora de cometer sus delitos. Y también algo muy importante en este perfil y algo que también hay que tener muy en cuenta a la hora de trabajar desde el ámbito policial es que un cibergroomer no suele ser un pedófilo. ¿Por qué? Porque precisamente su objetivo victimal no es un niño, no suelen ser niños o niñas, es decir, menores preadolescentes, sino que ya suelen ser menores un poco más mayores, adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años, que, importante, ya hayan tenido experiencias sexuales y que estén dispuestos a volverlas a tener precisamente con este agresor. A pasar al ciberstalking. En este caso, ¿qué sabemos de esa tipología delictiva? Pues bien, sabemos que es el uso de Internet o de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación para amenazar, para perseguir, para hostigar a alguna persona. Son principalmente comportamientos en los que un sujeto, el agresor, inflige a otro repetidas y no deseadas intrusiones, comunicaciones, amenazas, acoso, etcétera. Y es lo que hace referencia a la modalidad cibernética de stalking, es decir, a la modalidad online del acoso. Y bien, el perfil del ciberstalker es bastante parecido al sujeto que realiza acoso en el ámbito físico, ya que sus características, sus rasgos sociales, psicológicos o personales, poco o nada se diferencian de este tipo de sujeto que actúa en el ámbito offline. Algunas investigaciones, como por citar alguna, la de Bothig y McFarlane, destacan que generalmente, en un 80%, son varones, son hombres, con una edad media comprendida entre los 41 años, aunque sí que es verdad que esto no es algo en lo que debamos de ceñirnos, porque el rango puede variar desde los 18 años hasta los 67, por lo que esto no es muy importante tampoco. En cuanto al estado civil, se destacó en este estudio que la mayoría eran varones solteros, seguidos en menor medida por sujetos casados, separados o divorciados. En cuanto a los conocimientos informáticos o a la cualificación en sistemas, en redes, etcétera, la mayoría presentaban conocimientos elevados o muy elevados, es decir, tenían una importante formación, seguido en menor presencia por sujetos con unos conocimientos medios o menos avanzados. Finalmente, lo referente a la ocupación laboral, podemos observar que en aquella investigación que se realizó en el año 2003, la mayoría presentaban trabajo, pero en una menor medida vemos esa diferencia en el porcentaje. Los sujetos se encuentran desempleados o simplemente son estudiantes. Y bien, para adentrarnos un poco más en el perfil del ciberstalker, es imperativo hacer referencia a esta clasificación tan importante en este ámbito realizada por Bothig y McFarlane en el año 2003, que distingue 4 tipos de ciberstalkers. En primer lugar, tendríamos al ciberstalker vengativo. En este caso es un sujeto, como hemos dicho normalmente, varones, es un sujeto que es capaz de utilizar una amplia gama de metodologías, de medios, para acosar, para irritar, amenazar a sus víctimas.
Generalmente suele presentar un alto grado de manejo de las tecnologías o de conocimientos informáticos. Y además, algo muy curioso es que de los estudios que se han realizado a raíz de los mensajes que estos sujetos enviaban a sus víctimas, se ha destacado que es muy posiblemente que estos sujetos sí que puedan tener algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Además, es muy importante esa tipología, ya que es el tipo más violento de ciberstalker, dado que es el que en mayor medida va a presentar antecedentes delictivos. En segundo lugar, tendríamos la tipología del sujeto integrado, que principalmente el objetivo que va a perseguir va a ser el de molestar e irritar a sus víctimas. No busca en ningún momento establecer una relación sentimental con ellas. Y al igual que la anterior tipología, es un sujeto que presenta un nivel alto de manejo en Internet, redes, etcétera. Y bueno, a diferencia del vengativo, es un sujeto menos violento, ya que no presenta antecedentes ni un historial psiquiátrico previo. En tercer lugar, tenemos al ciberstalker íntimo, que es aquel sujeto que busca una relación íntima con sus víctimas, una relación sentimental, amorosa, etcétera. Y a diferencia de los dos anteriores, aquí podemos encontrar sujetos que pueden presentar desde unos conocimientos altos o altísimos en las tecnologías o en sistemas, hasta sujetos que no tienen prácticamente ningún tipo de conocimiento, solamente acceden a redes sociales y desde ahí realizan su actividad delictiva. Finalmente, podemos destacar a la tipología del ciberstalker colectivo, que es esta tipología principalmente es cometida por dos o más agresores que acosan a una misma víctima. Bien, en cuanto a los conocimientos, son sujetos que van a presentar altos conocimientos en informática, en redes, etcétera. Y bueno, también podemos hacer referencia a otra clasificación también bastante conocida de Sheridan y Grant en el año 2007, que distinguen los ciberstalker en 4 tipologías. Como puede ser el caso de aquel sujeto que actúa únicamente a través de la red, que sería el ciberstalker puro, el sujeto que actúa principalmente en la red, pero que poco a poco, paulatinamente, va moviendo ese acoso al espacio físico, que sería el ciberstalker, cyberspace to real space. El sujeto que, en tercer lugar, practica el acoso tanto en la red como en el ciberespacio, que sería el acosador cyberspace and real space. Y finalmente, aquel sujeto que lleva a cabo sus acciones en el espacio físico, pero que en algún momento puntual, muy puntual, accede a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para mejorar ese ataque y ese acoso, como sería el caso del stalker puro o puramente offline. Y para finalizar con esta tipología, podemos destacar en cuanto a su forma de proceder que lo más habitual es que este tipo de ciberstalker escoja a sus víctimas a través de foros, de chats o de redes sociales, como pueden ser, como ya hemos mencionado y todos conocemos, Facebook, Instagram, a través de WhatsApp, etcétera. Además, normalmente una vez ha escogido a su objetivo, suele realizar un ataque, una o distintas formas de ataque de persecución, como puede ser contactar, amenazar, solicitar sexo, enviar vídeos, imágenes o mensajes hirientes y obscenas, etcétera. Pero siempre hay que tener en cuenta algo, y es que el modus operandi va a ser siempre repetitivo. Es decir, para saber si nos encontramos o no ante un ciberstalker, este debe de llevar a cabo la acción de acoso de forma repetitiva, si no, no sería un ciberstalker. Bien, los medios más comúnmente utilizados, ya lo hemos mencionado, serían WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, etcétera. Y también podemos encontrar otras formas de ciberstalking, pero menos utilizadas, como podría ser el instar a otros usuarios de Internet a acosar, a molestar, a irritar, a amenazar a la víctima mediante foros, mediante chats o enviando archivos, etcétera. O, por ejemplo, el robo de identidad, aunque no es normalmente lo más utilizado.
Y bueno, también hay que tener en cuenta que lo más importante aquí es que el objetivo principal que va a seguir el ciberstalker va a ser el de intimidar, el de causar temor a la víctima o el de irritarla. Eso es muy importante para diferenciarlo de otro tipo de cibercriminal. Y bien, finalmente vamos a hablar del ciberbullying y de los sujetos que lo cometen. ¿Qué entendemos por ciberbullying? Pues bien, es una de las formas más comunes de agresión entre compañeros de clase, compañeros de colegio, a través de redes, de internet, nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Generalmente, los sujetos, este tipo de sujetos, suelen cometer múltiples formas de agresión por la red, como pueden ser envío de mensajes de texto amenazantes, envío de vídeos, fotografías personales íntimos o degradantes que posteriormente se publican en redes sociales y se hacen públicos, llamadas de teléfono acosadoras, amenazantes, exclusión de grupos de WhatsApp, de foros de discusión, de chats, etc, etc, etc. Hay una gran forma, una amplia forma de cometer este tipo de delito. Y también algo muy importante para saber diferenciar a los agresores es que existen dos formas principales de ciberbullying, que por un lado estaría el reforzador del bullying ya emprendido y por otro lado estaría el ciberbullying puro. La primera categoría, que es el reforzador del bullying ya llevado a cabo en el ámbito físico, se trata principalmente de un acoso a través de la red, a través de Internet, que simplemente es una prolongación de lo que ya está sucediendo en el aula física. En este caso nos vamos a encontrar con un agresor plenamente identificable, dado que la víctima lo ve, la víctima sabe perfectamente quién es. Y los efectos en las víctimas suelen ser sumativos, pero también es capaz de amplificarlos. En el caso del ciberbullying puro, podemos encontrar el acoso entre iguales a través únicamente de Internet. En este caso es más frecuente que el acosador sea una persona desconocida, dado que a través de Internet obviamente nos topamos con ese anonimato, es decir, la víctima no sabe realmente quién la está acosando, lo cual, que duda cabe, va a magnificar el sentimiento de impotencia por parte de la víctima. Y bien, seguidamente vamos a pasar a hablar del perfil que presenta el ciberbully. Bien, en cuanto al sexo, la verdad es que existe muchísima discrepancia en este punto y es que la mayoría de estudios destacan que normalmente suelen ser más varones los que cometen este tipo de delito en la red. Otros estudios, como los de Patsin e Induja, destacan que no hay diferencia alguna entre varones agresores y mujeres agresoras, es decir, que ambos por igual cometen ese tipo de delito. Sin embargo, hay otros, como el caso de Ibarra y Michel, en su estudio, que muestran que son más las mujeres las que protagonizan este tipo de ataques cibernéticos. Esto último es bastante importante, ya que si se compara con el género del agresor que comete bullying tradicional, vemos que aquí serían más los varones. Por tanto, hay que tener en cuenta que el acoso llevado a cabo en Internet suele ser más un acoso emocional, psicológico, sutil e indirecto, compuesto principalmente por insultos, rumores falsos, amenazas, etc. Claro, si tenemos en cuenta que no es necesario realmente tener especiales cualidades físicas para perpetrar ese tipo de acoso, pues qué duda cabe que tiene sentido pensar que son más las mujeres las que pueden llegar a practicar este tipo de delito en la red. En cuanto a la edad, aquí no hay consenso, es decir, todavía no se sabe, falta bastante estudiarlo, pero aún no se sabe si se trata de un factor determinante, dado que hay una gran variación, pero sí que hay consenso al entender que el año estudiantil en el que más se da el acoso cibernético, al igual que el bullying tradicional, es segundo y tercero de secundaria. Bien, otra característica que también resulta bastante importante y se replica en el bullying tradicional es que es sobre la autoestima del agresor, que suele destacar por ser más elevada que el de las víctimas, algo también bastante curioso. También presentan, como es obvio, una fuerte necesidad de dominar, de atacar y de someter a sus iguales, así como también se muestran impulsivos, iracundos, no presentan empatía ni remordimientos y además son desafiantes y agresivos con adultos como padres y profesores.
Finalmente, también merece la pena destacar que presentan otras conductas antisociales, como puede ser el vandalismo. Y finalmente, antes de terminar con mi ponencia, me gustaría recalcar un poco este punto, ya que es importante de cara a la prevención, también a la prevención pues que cada persona puede llevar a cabo en su casa con respecto a sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos, etcétera. Y son los factores que potencian que un menor se convierta en autor de ciberbullying. Pues bien, en primer lugar, también hay que alertarnos si nos percatamos de que el menor o la menor presenta una percepción favorable a este tipo de conductas agresivas. También suelen ser sujetos bastante frecuentes de Internet, de redes sociales, los típicos jóvenes que se encuentran constantemente con el móvil en manos. También deben de tener un acceso a un ordenador privado y no vigilado por mayores, por adultos, sobre todo ordenadores que no presenten ese PIN parental. También son sujetos que pueden realizar puede llevar a cabo el uso de este ordenador privado en dependencias privadas no vigiladas por sus padres, hermanos o por cualquier tipo de supervisor adulto. Y finalmente son obviamente menores que presentan conocimientos específicos sobre las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo conocimientos elevados sobre las redes sociales. Y bien, para despedirme, me gustaría concluir algunas cositas. Y es que, sea como fuere, parece necesario dedicar mayores recursos sociales, investigativos, económicos y esfuerzos a nivel mundial para precisamente estudiar y analizar los perfiles y las características biopsicosociales de los criminales que actúan en el ciberespacio. Esto es así, dado que conociendo sus características, sus motivaciones y su forma de proceder, será posible buscar una eficaz, una efectiva y una eficiente prevención del fenómeno criminológico de la ciberdelincuencia, así como de su control y su tratamiento. De lo contrario, ¿qué ocurrirá? Pues básicamente que estaremos dando palos de ciego y que estaremos actuando de forma generalizada sin focalizarnos sobre la verdadera problemática y, por lo tanto, actuando de forma vacía y de forma errónea, claramente. Así que esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención y espero de todo corazón haber podido estar a la altura de este evento, de esta ocasión. Y nada más que añadir. Muchísimas gracias. No, no se oye. Así, no había puesto nada. Estimada, me ha asombrado la disertación en base de las fuentes. He estado siguiéndola desde el móvil porque estamos justo transmitiendo con la otra Sí, entiendo. área. Y entonces agradezco el tiempo el teclado del ordenador. de poder participar en la misma, justamente por este entorno completo del COVID que nos ha cambiado la vida a absolutamente todos. Sí, por desgracia. Raquel, fortaleza, fuerza, no te descuides, cuídate, esto no es cosa de juegos. Gracias por la hora, yo entiendo el cambio horario desde España y tomarte la molestia. Me ha gustado cómo has citado, has especificado, has armado, lo has colocado muy sistemática. Entonces me ha agradado bastante y tanto así que te digo, mira, yo no he invitado a ninguna persona que participe en los cursos que brindo de hacking ético ni informática forense y quisiera que seas la primera. Ay, muchísimas gracias.
Vamos a ver cómo coordinamos, porque está genial ese punto de los perfiles, como lo has citado, lo sistematizado, y quizás lo que no se toca usualmente en estos puntos, ¿no? Pero genial en esta situación, ¿no? Listo, estimada. Entonces, gracias por todo y nos vemos, Dios mediante. Perfecto, muchísimas gracias y lo mismo, mucha fortaleza y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.